Bueno, como aquello de que a perro flaco todos son pulga, hoy también la actualidad informativa está centrada, en este caso, en la audiencia de Badajoz, porque ahí se está celebrando el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. ¿Usted está tranquilo? Sí. No lo veo porque es que me viene usted con la camisa de presidiario. Vamos a saludar también a Tomás López. Buenas tardes, don Tomás, que sé que está usted un poco estresado porque está preparando como profesor, en este caso, el Día de Canarias. Sí, sí. Para mañana, ¿no? Para mañana. Mañana nosotros lo organizamos en el instituto. Además yo llevo, la consejería tiene en cada centro, bueno, no sé si en todos o solamente los que lo piden, una figura que es el coordinador de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural Canario, creo que es el nombre. ¿Sí? Y este año me ha tocado a mí, entonces pues tengo que, aparte de con mis grupos también, ensayar para las parrandas, porque hay un concurso de parrandas y tal, pues algunas actividades que tenemos para mañana tengo que echar una mano en eso. Y entonces eso, más dar clases, más todas las cosas que nos pide la consejería, es verdad, a veces también papeleo que dice tú, ¿quién se lee esto? Ahora que estamos ya terminando el curso, memorias, historias, pues sí que a veces satura. ¿Y cómo está el tema? Porque no sé, yo también que tengo familiares metidos en la educación, no sé cómo está el tema de la canariedad, entre los más jóvenes me refiero. A ver, yo soy optimista porque creo que hay nuevas formas, obviamente la canariedad... Porque hay mucha mezcolanza ya también claro, cultural. Sí, pero yo lo que pienso es que tenemos que reinventar la canariedad, reinventarla digo, y adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, creo que obviamente si pretendemos que los chicos sean algo parecido a lo que fueron nuestros abuelos, pues eso sí que no va a pasar porque no estamos en ese tiempo y además, como tú acabas de decir, por lo menos en mi centro, que trabajo en un barrio de Arrecife, pues yo diría que prácticamente el 80% del alumnado es de familias que no son canarias. Pero no sé, yo por ejemplo con cosas como actuales, ¿no? Contemporáneas, como por ejemplo el cantante Quevedo, o leo libros, por ejemplo, de gente joven como yo, Abreu, no me sale, bueno, la de Panza de Burro, ahora me estoy leyendo Supersaurio, que es una chica de origen marroquí, pero criada en Gran Canaria, bueno, desde un año vive en Gran Canaria, Meriem, bueno, otro libro, y veo que eso está repleto de identidad, es otra identidad, o sea, hay cosas que toman y otras que a lo mejor por desgracia se están perdiendo, pero yo creo que una de las grandezas de la identidad canaria es que es una identidad nacida de la mezcla, lo fuimos desde el siglo XV, somos hijos de la mezcla, y que en esa mezcolanza, si sabemos hacerlo, eso sí, lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo por dar a conocer, por arraigar, por dar a conocer por todos los elementos culturales, naturales, patrimoniales de este archipiélago, pero yo no soy del todo pesimista, porque creo que esa gente que va llegando también se quiere identificar con algo, con el sitio en el que viven, y lo que hay que mostrarlo, enseñarlo, y en todo caso hacerlo evolucionar. Hoy precisamente, Valentín, no sé si tuviste oportunidad de ver el pleno, hubo una representación creo que era de Elías Salinas, en este caso, que creo que es por el tema de los representantes en el Consejo Insular de Escolar, ¿no? Y me llamó la atención lo que tú estás comentando porque había una de las personas, habían dos, una de Lanzarote y otro de Lanzarote, pero que se ve que... que su familia es de otro origen. Sí, en este caso tenía pinta de ser marroquí o magrebí. O magrebí, sí. Y hablaba mejor que nosotros en canario, ¿eh? Hablaba perfecto, ¿no? Probablemente haya nacido aquí, además. No, claro, este vino aquí de claro. niño. Pero que eso es lo que yo llamo la integración. Eso es lo que se debería de optar, ¿no? Porque... Es que yo creo que es un error pensar que la canariedad es solo el folclore que tenemos y la gastronomía. Es como la gastronomía, ya no eso es papa arrugada y mojo. Claro. La gastronomía canaria ha evolucionado muchísimo, claro, no tiene otras influencias, igual que lo que decía Tomás, es decir, faltó por ejemplo una lanzaroteña que tiene Lara Corujo, que han cantado bingo, y después efectivamente en el tema de la música, que Quevedo haga una música que es muy parecida a la música urbana o al reggaetón, si quieres, no tanto el reggaetón como la música urbana. Eso no quiere decir que Quevedo no sea una persona que además lo reivindica con ganas su canariedad y su pertenencia a las islas, ¿no? Y entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, no tenemos que anclarlos en que, por ejemplo, el Día de Canarias no es solo
el folclore de toda la vida, no son solo las parrandas o las rondallas de toda la vida, también tenemos que ir evolucionando. Y yo estoy convencido de que la gente que realmente se integra, que migra a otros sitios, se integra en la cultura en la que está. Es decir, sería un error mantenerte aislado y mantener tu cultura y solo reunirte con la gente. En general la mayoría lo hace, y además si son padres listos, intenta que sus hijos se integren precisamente en la Además hay un montón de manifestaciones culturales en las que los chicos están encantados, por ejemplo, los carnavales, ¿no? Que también es un elemento de canariedad. En nuestro instituto hacemos murga y los chicos al principio, muchos de ellos no saben lo que es una murga, o sea, no saben ni que existe esa cosa que se llama murga. Luego se meten, se ponen no saben lo que es dar la murga. Se da cuenta de que pueden criticar al profesor un rato, no sé qué, bueno, porque ellos mismos componen sus propias letras y tal, y al final ves a gente de diferentes culturas pasándoselo bien. Al final esos momentos de encuentro también son canariedad, y que no tiene que ser una cosa seria, claro, sino ese rato que tú pasas con tus amigos haciendo una letra carnavalera, eso también es canariedad, y yo creo que a través de eso podemos integrar. Y fíjate además que en el caso de las murgas sí que hay una tradición prácticamente de padres a hijos, porque tenemos concursos de murgas infantiles, y ahí hay 20, 30 niños como mínimo, pues, en cada murga. Bueno, lo que es cierto es que este fin de semana, el que quiera ver y disfrutar, en este caso de actos tradicionales, lo puede hacer, porque prácticamente los 7 municipios de la isla tienen preparado algún tipo de evento. En el sur, por ejemplo, está este fin de semana, si no me equivoco, la feria del queso, ¿no? Si no y la cabra, sí. Eso va a ser en Yaiza. En Teguise también, en la carpa tienen también una serie de actuaciones, y en la capital, en Arrecife, en el Parque Ramírez Cerdá, pues se va a convertir en una especie de epicentro de lo que va a ser la fiesta con ventorrillos tradicionales y las actuaciones estelares, en este caso de Benito Cabrera, José Manuel Ramos y los sabandeños. Yo creo que sin duda un nivel importante el que, sí, y que por el que apuesta Arrecife. En el caso de Arrecife también han sabido combinar, lo que pasa es que ha habido una baja, porque venía el Bejo, que el Bejo es otro de estos cantantes raperos, que salió con Don Patricio, hace trap y no sé qué, y se ha caído finalmente, pero sí que habían combinado bien lo que es eso, es decir, la música, el folclórico con la música actual también. Yo, por ejemplo, una cosa que me da coraje cuando veo los comentarios, y es que a veces no me resisto en la prensa local, sobre todo, ves los comentarios, ¿no? Mirar los comentarios, porque no una novelería, ¿no? Y cuando anunciaron que traían a Bejo, mucha gente criticando, pues vaya manera de celebrar Canarias. Digo, uy, pero vamos a ver, Bejo no es canario. Claro. O sea, y además introduce su deje es totalmente canario. Utiliza palabras canarias. Un montón de palabras canarias. Oiga, yo puedo decir, oye, a mí no me gusta el trap, o no me gusta el rap, o no sé qué, pero que, o sea, que las expresiones culturales contemporáneas pueden ser canarias y deben ser canarias. Es que si no estamos perdidos. O sea, si realmente creemos que la canariedad solamente son las islas, las malagueñas y la folía, eso lo interpreta muy poca gente, que yo lo aprecio y me encanta. Pero siendo realistas, en el mundo actual, ¿cuánta gente está haciendo eso? Pues una minoría de la población. Lo que hay que canalizar todo lo demás. Y yo creo que estamos en eso en un buen momento. O sea, Quevedo, pero no solo Quevedo, Bejo, en general todos los de Loco Playa, gente como Cruz Cafuné en la música, en el humor, por ejemplo, cómo está saliendo gente como Petit Lorena, como Ignacio, hablando canario, hablando de temas canarios, hablando de aquellas del Paso, o sea, todo eso es canariedad, y además se está extrapolando porque estamos, yo creo, las redes está haciendo que más gente de diferentes lugares del mundo, yo cuando veo a una mujer palmera como Petit Lorena haciendo una gira por América Latina, digo, qué maravilla que el humor, que yo pienso que es una cosa muy de aquí, ¿no? Como cuando veíamos a Manolo Vieira y pensábamos que esos chistes solo nos hacían gracia a nosotros porque cuentan un poco las vivencias del barrio canario, como luego es también universal, y eso a mí me parece genial. Fíjate, no me acuerdo su nombre, pero precisamente hace poco entrevistamos a una catedrática de la Universidad de La Laguna que ha hecho un estudio precisamente sobre cómo se mantiene la canariedad y las palabras canarias precisamente en la música urbana, y ponía como referencia a Bejo, a Don Patricio y tal, y era curioso porque es una persona, una profesora que ni siquiera suele escuchar ese tipo de música, pero le estaba realzando, y es verdad, es decir, cualquiera que pueda oír algunas de las canciones de estos 3 artistas va a reconocer palabras que si no fuera porque ellos también la siguen utilizando, probablemente a lo mejor se pasarían de moda. Pues sí, es verdad, y de hecho hay un sentimiento de canariedad importante. Si se hace una encuesta, sale muy alto el índice de canariedad. El que se siente más canario que español. Sí, de hecho es así, pero después es una cuestión, yo creo que hay una especie de distorsión, pero en fin, esto ya es más largo para hablar, que culturalmente el hecho de sentirnos siempre, porque siempre Madrid, pues quiera o no quiera, tuvo una influencia muy importante durante muchos años
y me refiero a Madrid, al gobierno central, sobre en este caso sobre Canarias, ¿no? Que era un territorio muy alejado y separado. Pero bueno, y digo sobre todo por el tema del analfabetismo, es lo que me quería referir, que somos de las regiones, históricamente, donde ha habido un mayor número de analfabetismo, y eso siempre nos ha lastrado, culturalmente hablando, y también en el sentido de saber distinguir un poco muchas veces de dónde somos y qué tenemos que hacer para seguir siéndolo, ¿no? Y otra cosa que se me olvidaba también, otro conejero, que pues, probablemente si estuviese también en ese programa musical, pues a lo mejor la gente también diría igual que cosa con Ale Acosta. Sí. El de Lanzarote, y le acaban de dar uno de los premios de la Academia de la Música Española, creo que no sé si fue por la canción, creo que por una de sus canciones, sí, una canción, no por el álbum, sino por una de sus canciones, premiado y nombre también con un prestigio nacional e internacional, nacido en Lanzarote. Yo cada vez veo a más generaciones de canarios desacomplejados, por lo menos en ese sentido, o sea, porque, y hablando de lo que comentaba Jorge, bueno, ya hubo libros, ¿no? Como en los años 70, el de Psicología del Hombre Canario, que hablaba precisamente de eso, de cómo a veces el canario, por el distanciamiento, por el analfabetismo histórico, por el abandono, pues sentían eso que llamó el síndrome del colonizado, de querer aparentar otra cosa, ¿no? Y lo hemos visto durante generaciones, gente que para hablar en la tele tenía que cambiar el modular, pero yo creo que cada vez más, por suerte también, gracias a medios de comunicación locales, televisión canaria, etcétera, nuestra forma de hablar, nuestra forma de cantar, nuestra forma de escribir, en el caso de las escritoras, nuestra forma de hacer humor, son igual de dignas, y yo creo que eso ya todos lo tenemos. Hay un ejemplo que mucha gente, a lo mejor joven no, pero es un ejemplo que para mí era importante. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, yo recuerdo que aquellas personas, presentadores canarios que destacaban y querían trabajar en Madrid, tenían que cambiar el acento. Tenían que tener un acento más, digamos, despersonalizado, sí, para pronunciar más la C y la Z, ¿no? Y después, bueno, también por nuestro atraso cultural también hacía que nosotros íbamos fuera y venías un año de estar en la península y ya venías hablando peninsular, ¿no? Y otra cosa que también viene muy a cuento ahora, hay una campaña preciosa que ha hecho el gobierno de Canarias que se llama Talento Canario. Bueno, el Cabildo también. El Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, el de ustedes me pareció precioso. Sí, esa es la que dices, porque yo también el otro día lo comenté también en el chat de Lancelot, pero la campaña esta, que es enorme, lleva bastante tiempo, se llama Talento Canario, en la que está, por ejemplo, otra lanzaroteña, que es física aeronáutica, que es Mar Carretero Castrillo, que además es hija de unos amigos míos, que está, bueno, que ha hecho las investigaciones sobre las estrellas fugaces, se llaman, no, las estrellas, ahora no me acuerdo. Pero es muy importante, ahora está en Chile, en el Observatorio de Chile, y ahí está Pedri, o sea, todo. Unieron a canarios, a gente joven que tiene un talento canario, eso también es canariedad. Bueno, pues vamos a tener que hacer un programa exclusivo y monográfico sobre la canariedad, pero ahora de momento tenemos que tratar la actualidad. Hoy estuvo precisamente el consejero de Educación, en este caso Poli Suárez, y vino un poco, bueno, a dar un poco un apoyo a lo que se llaman las escuelas rurales, que tú que conoces más, porque antiguamente existían muchas en Lanzarote, y gracias a las escuelas rurales mucha gente pudo estudiar, aunque sea, digamos, no el bachiller, sino la educación básica, que usted dirá, joder, pues que antes era importantísimo, aunque sea para poder saber escribir y hablar medianamente bien, ¿no? Sí, yo creo que, y sí, claro, lo que pasa es que la sociedad cada vez se ha urbanizado más, e incluso algunos sitios que antes eran rurales. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Yaiza, Yaiza era un ámbito rural. Hoy en día ya sigue siendo, obviamente no es una ciudad, pero sí que tiene una entidad y una cantidad de alumnado, etcétera, y muchos de ellos, pues, estamos viviendo en Playa Blanca. Es que yo me acuerdo cuando era chinijo, en el colegio de Yaiza, primero, segundo y tercero. ¿Pero en la escuela unitaria? No, Yaiza no, pero primero, segundo y tercero no había chinijos, sino de Yaiza. Y luego, a partir de cuarto, entraban los pibes que venían de FEMES, que eso sí iban a una unitaria, creo que en Las Breñas, o iban a la de FEMES, o había una unitaria. Los niños de Las Breñas no estaban en el colegio de Yaiza, sino que iban a una unitaria, no sé si una propia. Había una unitaria. Había una que se llamaba Mararía, yo creo que sigue estando, no lo sé, porque... Y la verdad que, aunque desde el punto de vista a lo mejor económico... Hay 300 niños matriculados en Lanzarote en unitaria. En unitaria. Que, aunque a lo mejor desde el punto de vista económico no sea lo más rentable, porque claro, a lo mejor es más fácil poner una guagua y llevar a todo el mundo digamos, a la sede municipal
municipal, ¿no? A la cabecera municipal, y que ahí pues ya habrá un colegio pues para todos. Yo sí creo que tiene su valor, o sea, tiene su valor primero porque las escuelas universitarias son arraigo, o sea, es estar en tu pueblo, educarte en tu pueblo, la cercanía que te permite también para, pues yo qué sé, que tu abuela o tu abuelo te puedan acercar en un momento y no tener que estar yendo a la guagua. Es también conocimiento del espacio en el que estás viviendo. Es una manera diferente de aprender, o sea, yo que conozco un montón de proyectos súper bonitos hechos desde las unitarias, porque además suelen ser profesorado muy implicado, que ya lleva cierto tiempo allí, que le gusta realmente esa forma de educar también con diferentes niveles, porque muchas veces tienes un mismo profe, a lo mejor para primero y segundo, pero trabajan más en proyectos, porque también les permite el tener menos alumnado, una ratio más baja. No sé, es una manera diferente que yo creo que aunque no sea rentable, o a lo mejor sea un poco más caro, vamos a decirlo así, creo que hay que mantenerlo. Es que como filosofía es perfecta, quiero decir, en vez de que tú tengas que ir a donde están los centros educativos, que la educación sea la que le dé la importancia, tenga tan importancia para ella, que te lleve y después eso, es decir, siempre yo conozco, tengo a un familiar que ha estado en escuelas rurales y el grado de implicación que tienen. Y después que incluso el maestro ahí, no por nada, pero es diferente. El maestro de las escuelas unitarias antiguamente era casi una institución. Era una autoridad no solo moral, sino también, digamos, de todos los puntos de vista en ese pueblo. Vamos a oír a Poli Suárez, que creo que habló sobre las escuelas rurales. En muchas escuelas rurales se ha incrementado la matrícula, en otras se ha mantenido, no se ha perdido, con lo cual es una buena señal. Hemos puesto en marcha los comedores aquí escolares en la isla de Lanzarote. Todas las escuelas rurales tienen comedores escolares, a excepción de un centro. Bueno, y el que estaba detrás era el alcalde de San Bartolomé, que luego va a estar aquí con nosotros, Isidro Pérez. Que después una cosa, Jorge, que también, en base a lo que decía también Tomás, que después es verdad que el tipo de educación que se da, dado que tienes a niños de diferentes edades, no te puedes limitar a dar el programa a uno y a un programa a otro, sino que haces impartes un tipo de educación que no se centra tanto en el conocimiento como en otro tipo de... Yo cada vez, y yo que trabajo en un centro que es todo lo contrario, porque es un macrocentro, o sea, tenemos 1000 y pico alumnos, estamos en un barrio, o sea, en un barrio de una zona urbana, muy poca gente dedicada a otra cosa que no sea los servicios, es decir, es todo lo contrario a lo que podría ser yo cada vez, o sea, me gustaría buscar, como docente lo digo, la tecla de ese tipo de educación, o sea, tener a chicos sentados dando, yo que doy historia, ¿no? Que la Revolución Francesa fue en 1789 y tal, así horas y horas, eso es motivo de desmotivación, o sea, y tampoco te prepara para la vida y para el mundo. Yo me doy cuenta porque les cuentas todo eso, se lo aprenden para el examen y luego a la semana siguiente, a las 2 semanas le preguntan y no se acuerdan. En cambio, una enseñanza más experiencial, más de experiencia, más de estar en contacto con, pues yo qué sé, plantar no sé cuánto para ver cómo crece la plantita y cómo ese tipo de cosas, la conexión entre materias, la conexión entre niveles. Yo estoy buscando la manera, ¿sabes? De que a lo mejor los de cuarto de la ESO le expliquen a los de primero una salida por Arrecife. Me parece que eso les va a enseñar más a los de primero cuando escuchen a los mayores de cuarto contándolo y a los de cuarto teniendo que asumir ese rol, ¿sabes? Que seguramente ese tipo de proyectos se hacen mucho más en una escuela de este tipo porque es a lo que te lleva ese sistema, ¿no? Además, trabajar en proyectos y no tanto en contenidos meramente así, digamos, teóricos, ¿no? Efectivamente. Bueno, por cierto, que hoy hubo pleno en el Cabildo de Lanzarote. En este caso se trataron pues, muchos temas, sobre todo modificaciones de crédito, subvenciones. Y también el consejero en este caso de Bienestar Social, Marcia Acuña, pues solicitó participar o dar, en este caso, la versión e información sobre lo que había ocurrido y se ha hecho por parte del Cabildo para mejorar las deficiencias que se encontraron y se detectaron y fueron denunciadas por varios partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista, en la residencia Mavir de Tía. Marcia Acuña hizo una exposición, no sé si tuviste o estuvieron por no la he visto, lo que sé que he leído el comunicado que ha mandado el... Bueno, yo la escuché. Marcia es un hombre tranquilo, es un hombre, digamos, que trata un poco de meter cordura a los debates. La oposición pues juega el PSOE le acaba de pedir la dimisión, no lo tengo comunicado. Por eso, que juega su papel, en fin, y precisamente pues hizo un discurso totalmente contrario al que trató de meter Marcia Acuña, que Marcia Acuña lo que ha dicho y vino a decir es que efectivamente ha habido deficiencia, que esto viene de atrás porque un convenio
que ya estaba obsoleto con la residencia en general, y que eso lo sabe todo el mundo, está ocurriendo en muchas partes de España, precisamente en Canarias también, y que efectivamente lo que se ha hecho en vista de que las cosas no estaban funcionando bien es implantar un plan que, de acuerdo con la propia dirección, y que ese plan, según la propia inspectora técnica, la unidad técnica de inspección, está por lo menos mejorando la situación, que sería lo razonable, que tenía anteriormente. Vamos a escuchar, porque Marcia Acuña primero hace una valoración, en este caso es el corte 1, si no me equivoco, Josefina, que hace una valoración sobre, en este caso, el papel que juega bienestar social en Lanzarote en general, porque a veces no tenemos a veces no sabemos la importancia que tiene, es decir, tiene 180 trabajadores que trabajan diariamente para mejorar la asistencia social, y no está hablando solo de Amavir, que es una residencia privada, está hablando del personal que tiene el área de bienestar social en la isla de Lanzarote. La Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote es un área importante, un área que manejamos más de 50 millones, como ustedes saben, del presupuesto del Cabildo, que tenemos unos 180 trabajadores y trabajadoras que se dejan cada día el alma en dar el mejor de los servicios, que cada día damos algún tipo de recurso a unas 1.200 personas en la isla de Lanzarote en los distintos sectores de mayores, discapacidad, adicciones, menores, mujeres, víctimas de violencia, igualdad. Digamos que en total, pues 1.200 personas reciben algún tipo de servicio. Son 1.200 historias y todos los días pasan cosas. Nosotros asumimos la parte de acciones que entendimos que se tenían que hacer. Han sido continuas las visitas y ese plan de acción se está ejecutando. Un plan de acción que la empresa está ejecutando. Pero mire, ¿va a desmentir a la inspectora del Gobierno de Canarias diciendo que se trata de problemas puntuales? ¿La va a acusar a ella de alarmista? Debo ir finalizando y me van a permitir que vuelva a referirme al acta de supervisión del 10 de febrero, la primera de todas, que finaliza con una observación de la responsable de la supervisión que conviene destacar. Se observa que la directora del recurso se encuentra desbordada, al igual que mucha parte del personal, y que de seguir enquistándose esta situación durante mucho más tiempo, será insostenible la residencia, pudiendo producirse negligencias graves en cuanto a la atención de los residentes. Bueno, pues esta es una situación, Tomás, que es complicada, lo hemos analizado ya contigo también, con Valentín, en otras ocasiones. En fin, yo no quiero dar razones a uno ni quitar a otro. Yo lo que digo es que hay que luchar mucho y estar muy unidos si queremos mantener de cara al presente y futuro unos mejores servicios asistenciales a mayores y a todo tipo de gente que lo necesite. Es muy complicado porque aunque cualquiera que, por ejemplo, ¿no?, que muchas veces no se refieren a ello porque es lo que más nos ha impactado, cualquiera que pueda ver las imágenes que trascendieron de cómo pues había personas en mala situación o con dificultades en Amavir, por ejemplo, pues a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad se le cae el alma al piso. Al mismo tiempo digo que lo que habrá es que poner soluciones, o sea, y que poner soluciones no es tan fácil, ¿no? Porque, vale, ¿qué hace? Le rescindes el contrato a esta empresa, entra otra empresa, pero es que también hemos visto cosas similares o, bueno, situaciones complicadas en centros de menores, o sea, todo lo que tiene que ver con el tercer sector es muy complicado porque es algo que de repente las administraciones públicas se han hecho cargo, pero no del todo. Eso es lo primero, ¿no? O sea, es un sector creciente porque cada vez tenemos más personas mayores, cada vez tenemos más niños, ya sean, digamos, de familias de aquí o porque llegan de fuera. En fin, cada vez tenemos más sensibilidad, porque antes, mira tú, la discapacidad hace 50 años, arréglatela si tienes el chiquillo con otra cosa o tal. Hoy en día, pues todos queremos unos parámetros, que todo eso está muy bien. O sea, ha crecido eso, pero al mismo tiempo, pues las administraciones públicas no se han hecho cargo de manera directa, no son funcionarios ni trabajadores públicos los que están ahí, son empresas que muchas veces, todos sabemos, pero lo mismo para esto que para una obra pública, que para todo. Intentan reducir los márgenes, o sea, bajar, digamos, las ofertas al mínimo posible para ganarla, porque saben que cuanto más barato sea, también tienen ahí unos cuantos puntos, y con ese dinero, en un momento en el que los precios de todo suben, en
un momento en el que no hay trabajadores en muchos sectores porque es un trabajo duro, porque es que tampoco valoramos socialmente, pero no Marcia Acuña, yo o tú, sino socialmente, cuánto le estamos pagando a la gente que se dedica a limpiar, a asear, a cargar con mayores. Pues le pagamos mucho menos que a lo mejor lo que trabajo, mucho menos que yo, por ejemplo, que mi trabajo es mucho más liviano que todo eso. Entonces, ¿cuánta gente quiere trabajar en eso o desde que haya otra oferta laboral se van a otro sector? Entonces, ponte luego a cubrir esas bajas. En fin, es tan complejo que resolverlo solamente, ojalá, echando a Marcia Acuña, todo esto Marci sí iría, mañana hiciéramos así y tuviésemos, pero es mucho más complejo, por desgracia es mucho más complejo, creo yo. Yo al margen de entrar en el debate, es decir, lo que me parece la postura del Partido Socialista, yo creo que es realmente inadmisible. No ponen nada, no han puesto nada, digamos, para intentar solventar esos problemas que efectivamente hemos visto que hay en Amavir. No han puesto absolutamente nada. Su única obsesión es salir a los medios de comunicación, ahora pedir la dimisión de Marcia Acuña, que Marcia Acuña le podrás criticar lo que tú quieras, pero lo que no le puedes criticar es que no es una persona que esté trabajando ahí, que conozca el sector y que haya puesto las bases para que determinados servicios estén funcionando ahora como están funcionando. Claro, y una cosa no también, puede ser que por un hecho puntual que hay que corregirlo evidentemente y que se está corrigiendo, oye, se puede descalificar a todo un área de bienestar social. Y una cosa, empezando por el principio de todo esto, que fue aquel vídeo famoso que lo llevó a la Fiscalía Marcia Acuña, por cierto, en ese vídeo, tú si eres un trabajador y quieres denunciar determinadas condiciones de que las sábanas están así, lo que no hace, que está en ese vídeo, recuérdenlo, lo que tú no haces es sacar a una de las personas, Jorge, Tomás, a una de las personas que tenía un deterioro cognitivo muy grande, con sus genitales fuera, ¿sabes? Y casi riéndose. Claro, es que eso de hecho los echaron y me parece bien. Y después otra cosa, hay una cosa que dice la nota de prensa, que no se lo he olvidado ahora a Marcia aquí, que dice la nota de prensa que me parece que tiene, todo el contenido del mundo. El contrato con Amavir, que es una empresa privada, es de hace 19, 20 años. 19 años celebraban. Vale. Porque, no, te lo quiero decir porque también ha habido una crítica del PSOE a que el consejero fue el otro día, hicieron un aniversario. Sí, y les criticaron que hicieron fuera como una pequeña fiesta y tal, y entonces dijeron que estaba como avalando a Amavir por haber asistido como consejero. Hombre, yo creo que ya es llevar al extremo las cosas. Hoy le contestó, perdona, porque creo que me están diciendo que lo tenemos, hoy le contestó precisamente un poco enfadado Marcia Acuña a esas críticas que no la tenemos. Es el cuarto corte. No está. Bueno, pues lo están en el Bueno, y lo que te decía, es decir, que las personas que estaban en su momento y que todavía sigue, que tú que lleves 4 o 5 años, lo lógico, te lo digo por el caso de mi madre. Mi madre, por ejemplo, en 3 años, su grado de dependencia, porque además lo tenía, pasó del 2 al 3, empezó con el 1. Sí, claro, ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay muchos usuarios que cada vez se parecen más a los bebés. Claro. Tú cuando eres un bebé te tienen que limpiar el culo, te tienen que bañar, te tienen que... Más dependiente. Es absolutamente dependiente. Y con los mayores en su etapa final, muchas veces pasa lo mismo. Claro, los tienes que subir en unas poleas para bañarlos, los tienes que tener camas especiales, y para eso se necesita un personal especializado. Y ahí coincido con Tomás. Es decir, habría que ver y regular un poco más el tema económico. Es que el tema, y menos mal que hay inmigración, porque si no hay inmigración, ahora mismo estarían desasistidos la mayor parte de esa gente, porque un alto componente de los equipos asistenciales tiene un componente de inmigrantes que han venido a Lanzarote y a Canarias en general. Bueno, e incluso los que no están en centro, o sea, digamos, cuánta gente está cuidando a mayores en casa. O sea, gracias a esa gente tenemos a los mayores atendidos, porque es que ni a la familia le sale rentable, que de repente, ¿quién puede dejar de trabajar hoy en día, ¿sabes? Con los alquileres, con no sé cuánto, ¿quién puede dejar de trabajar para cuidar a una madre o un padre? Pero ¿quiénes luego de los nuestros está dispuesto a trabajar en eso? Gracias a la población migrante. Bueno, ayer cuando salíamos de aquí del café de periodistas, al poco tiempo, yo estaba en este caso comiendo, nos llegaba la noticia que efectivamente el Consejo Consultivo de Canarias daba la razón al Consorcio del Agua para poder resolver el contrato que mantiene desde hace 13 años en este caso, con Canal Gestión Lanzarote. Sí, es un espaldarazo sin lugar a dudas
para la decisión del consorcio del agua, unánime, una decisión de rescindir el contrato con Canal Gestión, y la verdad es que el informe tiene 43 páginas, es muy contundente en el sentido de decir que, oye, que es que el cumplimiento de este contrato significa que la gente tenga agua y que no haya cortes, y resulta que es que hay muchos cortes y hay mucha gente sin agua, sí, y que el 50% como mínimo del agua que se produce que no llegue a los hogares, eso lleva directamente a que intervenga la administración sí o sí, con lo cual es un espaldarazo, y es un espaldarazo porque el informe que se le manda también del consorcio es bastante contundente en el sentido de poner todas las cartas sobre la mesa. Yo, ¿no?, que me gusta ser bastante objetivo, echar toda la culpa del problema del agua a Canal Gestión siempre me ha parecido injusto, porque la situación que cogió Canal Gestión, el ciclo integral del agua en Lanzarote, también era bastante deplorable. Pero es evidente que esta situación no se puede mantener, porque esta situación va a peor, y cuando una cosa va a peor termina ya... Y estaba claro que con Canal Gestión ya no podía seguir. Tomás, ¿qué piensas tú? No, porque eso, que también es una institución, no sé hasta qué punto o cuánto de vinculante o de relevante de cara... Hombre, son juristas de reconocido prestigio, sí, claro. Digo, el Consejo Consultivo está formado por juristas, ¿no? Digo, de cara a lo que todos me imagino que prevemos, que es que Canal Gestión plantee algún tipo de pleito pidiendo indemnizaciones en caso de que se secuestre el servicio, pues no sé qué valor puede tener un documento de este tipo, pero bueno, es algo, o sea, mucho, es un aval al final de una serie de prestigiosos y da tranquilidad sobre todo en este caso a los alcaldes que van a tomar la decisión de resolver el contrato. Da la tranquilidad que ante un posible juicio de decir, oiga, efectivamente nosotros tomamos esta decisión porque veíamos respaldado por los servicios jurídicos, en este caso de Canarias, que son el Consejo. Sí, pero aunque el informe era vinculante, no era vinculante, sino preceptivo, que se llama, lo que sí que es verdad es que un informe contrario de Consejo Consultivo hubiese sido un escenario totalmente distinto. Y es que no es que te dé la razón, es que te la da con una contundencia, pero bestial, es decir, esto no puede ser, hay que resolver el contrato y que la administración intente solucionar esta cuestión. Bueno, en el informativo tenemos declaraciones precisamente de Osvaldo Betancor explicando el tema, porque ahora lo más probable que ocurra, el escenario que está, es que ya ni siquiera haya que secuestrar. Ahora será resolver seguramente el contrato directamente, es decir, que dentro de 2 semanas, 3 semanas, podría estar el consorcio ya llevando las riendas completamente de Canal Gestión, y Canal Gestión abandonaría completamente Lanzarote. Si fuera secuestro no sería así. Si fuera secuestro lo que cogería es la dirección de la empresa, pero seguiría siendo, digamos, Canal Gestión la empresa que sigue en Lanzarote. Bueno, nos tenemos que ir ya, pero antes de nada, bueno, el tema, Tomás, contigo he hablado poco del tema de todo lo que está cayendo, porque es que cada día nos enteramos de una cosa más. Y ahora, ¿te sorprendió lo del registro ayer, precisamente en Ferraz? Hombre, yo creo que raro será que no le sorprenda, y además, sobre todo, la sucesión de hechos y de interpretaciones, porque yo me fui a trabajar pensando que era un requerimiento, pues, ¿no? Dijeron que era un requerimiento de documentación, e incluso que hasta podía ser exagerado el mandar a policías a la sede de un partido político cuando lo que le estás pidiendo es, a lo mejor, un documento, una información, una fotocopia. Luego cuando volví a comer todavía estaban allí metidos, pero que me fui a cenar y todavía estaban allí dentro. Hasta las 12 del mediodía, de la madrugada. Entonces no parece que fuera un requerimiento, sino una búsqueda de información concreta con instrucciones de un juez. Si hay algún tipo de... Porque hoy, por ejemplo, creo que algún ministro lo ha dejado caer. Si hay algún tipo de complot, vamos a decir, jurídico, policial, que esté moviendo estos hilos, pues muchos jueces se están poniendo de acuerdo, ¿no? O sea, mucha gente se está poniendo de acuerdo para que eso sea así, que no lo sé. Y en todo caso lo que tendremos que esperar y que la justicia termine determinando, sobre todo qué grado de responsabilidad, porque muchos de los que aparecen en esa trama, ¿no? En este caso de lo de Leire Díaz y demás, pues son gente que ya están deshabilitadas desde el punto de vista político. Leire Díaz... Menos, no se olvide, menos la gerente actual del PSOE.
Digo, por ejemplo, Santos Cerdán está totalmente ya muerto, políticamente muerto. La propia Leire Díaz al principio... Bueno, sí me sorprendió... Se dio de baja, ella se dio de baja antes que la echaran. Sí, no, pero sí me ha sorprendido, por ejemplo, el cambio de rol de Leire Díaz, porque hubo algún momento en que yo realmente me llegué a creer que ella era una especie de Antoñita la Fantástica, ¿no? Que de repente fue por allí, no, yo soy investigadora, una cosa como... Que incluso que iba a escribir un libro. Que se comparó incluso con el pequeño Nicolás, ¿no? Sí. Una persona con ganas de protagonismo, que hablaba con este y con el otro, le gustaba reunirse con fiscales, luego ella dijo que era para un libro, y una persona ahí pues, que está en sus cosas, ¿no? Claro, pero cuando ya empiezas a ver que se ha reunido en infinidad de ocasiones con la cúpula tal, pues eso sí es una de las cosas que me llevó a la sorpresa. Y digo, aunque ya todo el mundo está, digamos, fuera de juego desde el punto de vista político, queda por saber que nada en el auto, creo que salvo la coincidencia temporal de que fue después de la carta famosa a la ciudadanía y el tiempo de reflexión de Pedro Sánchez, ahí parece que empezó todo este tipo de gestiones por parte de esta gente, ¿no? De esta trama. Pues si alguien más arriba, que sería ya Pedro Sánchez, porque más arriba de Santos Cerdán no había nadie sino Pedro Sánchez, conocía esto, ¿no? O sea, en el auto se habla de que está conocido por el Juan. ¿Por él? El número uno. ¿Y lo identifica como Pedro Sánchez? No. Por eso digo entonces, que lo único que nos el número uno, cuando hablaban de Felipe González en la X. Que lo único que nos queda por saber, porque todos los demás ya estaban muertos políticamente, es si no lo sabía, ya es curioso que hay un montón de gente trabajando para ti, ¿no? Trabajando para desacreditar a quien va a juzgar a tu hermano, para no sé cuánto, y que tú no sepas nada. Eso me parecería genial. Yo me imagino en esa posición, un montón de gente haciendo cosas por mí y yo sin enterarme. Sí, porque que ahora llegue y esté la comida hecha. Porque en la película Salvar al Soldado Ryan, que fue aquel escuadrón en búsqueda, había una orden de arriba de que fueran a encontrar a ese niño porque todos sus hermanos de la familia habían fallecido y querían traérselo para que él tampoco no muriese en la guerra. Aquí se supone que están todos para intentar salvar al soldado Sánchez porque está muy amargado después de que hayan imputado a su mujer y él no lo sabe y nadie. Lo que me llama ciertamente la atención. Y luego para terminar, la chapucería. O sea, luego me sorprende el nivel. O sea, ¿con qué, ¿sabes? ¿Con qué cabeza pensó eso? Porque todavía lo de la kitchen del PP, dices tú, oye, esto es una corrupción un poquito más labrada, o sea, que tú tienes allí por cierto, hoy declaraba el ministro Jorge Fernández. Pero bueno, ahí tenías a comisarios de la policía, ¿sabes? Que me parece más grave lo de la kitchen, obviamente, pero por lo menos, pero esto de ir hablando y ofreciendo cosas a fiscales. O sea, ¿dónde crees que puede llegar eso? O sea, quien lo pensó me parece de un grado de chapuza, no sé, me parece cutrísimo. Bueno, pues ya veremos lo que decide la... ¿Y qué vas a decir, Jorge? Que te interrumpí. No, que a mí, más allá, porque esto los jueces, yo siempre la presunción de inocencia lo doy por sentado y además creo que hay que darla por sentada a la gente, pero lo que a mí me fastidia es el doble rasero que emplean los partidos políticos. Siempre, cuando es uno de los nuestros, lo defendemos, y esto hablo del PP y de cualquier otra fuerza política y del PSOE, y así nunca se acabará la corrupción, porque si tú siempre defiendes, cuando lo hay en tu partido, tú eres siempre o miras para otro lado, o tratas de camuflarla, o tratas de salvarlo, pues al final nunca. Y una cosa que me sorprende es que después no haya nunca, el Partido Socialista en este caso ahora, no hay críticos. Oye, con una situación como la que estamos viviendo desde hace un año para acá, con dos exsecretarios generales de organización juzgados, uno de ellos en la cárcel y el otro que ya fue y ahora está fuera, pero que está pendiente de juicio. Claro, y de entrar. En fin, yo creo que no haya ninguna voz crítica. Eso también me llama la atención. Y me preocupa. Y pasó lo mismo cuando estaba el PP con todo el fútbol. Y me preocupa mucho por la democracia, sinceramente. O sea, porque yo creo que esto es la típica... Que beneficia a la voz. A Vox, a quien beneficia. Y en general al descrédito, a las instituciones, a los partidos, porque yo todos los días de mi vida me levanto con ganas de creer en esto, porque yo quiero creer, porque creo que es el menos malo de los sistemas, es este, ¿no? A pesar de que haya corruptos y tal, pero claro, cuando te das cuenta de que se empieza a generalizar en las altas esferas y que siempre es y tú más, pues mucha gente se queda con son todos iguales y el son todos iguales te lleva al final a posiciones radicales. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos ahora al alcalde de San Bartolomé. Este 30
30 de mayo, Arrecife se llena de sabor, mar y tradición. Llega Entre Sabor y Mar Arrecife. Ronqueo de patudo canario en directo, degustaciones gastronómicas, ruta gastronómica por el casco histórico y música en vivo durante toda la jornada. Una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Arrecife, financiada por el Cabildo de Lanzarote y con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. ¡Qué bien me sabe Arrecife! En el barrio. Bueno, pues ya está aquí el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, del Partido Socialista. Buenas tardes, don Isidro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Un poco resfriado, pero bien, bien. Bueno, don Isidro, por cierto, toma usted el agua que se la dejo aquí, que se me olvidó dársela. Gracias. Don Isidro, estaba antes viendo unas imágenes, estaba con Poli Suárez, el consejero de Educación. ¿De qué se trataba? Bueno, con Poli precisamente estuve el martes en el Parlamento de Canarias porque hay un compromiso por parte del consejero de conseguirme la financiación para el pabellón del Instituto de San Bartolomé. Nosotros hemos redactado el proyecto, aún no siendo competencia de la ejecución, sí vamos a firmar un convenio para arreglo y mejoras del pabellón y hoy coincidía con él porque veníamos a las escuelas rurales, el Centro de Escuelas Rurales de Lanzarote está en el islote desde hace muchos años. Nosotros tenemos el Centro de Escuelas Rurales, las 3 escuelas rurales que hay en Lanzarote. El centro directivo está aquí y lo que venía a pues yo lo desconocía. Hoy celebrábamos el Día de Canarias, o las escuelas rurales celebraban el Día de Canarias, y estábamos presentes, agradecidos siempre con el consejero, porque al final no es fácil que un consejero se desplace a un evento como esto. Y además tengo que hablar bien siempre del consejero Poli Suárez, porque en todas las demandas que he tenido me ha atendido, no así de otras consejerías del Gobierno canario. Bueno, por cierto, ¿cómo va el tema de las obras del Colegio Alexis Tejera? Muy bien, va muy bien. El desarrollo va bien. El martes, cuando estuve en el Parlamento, hablábamos estaba el director general de infraestructuras educativas y hablábamos del desarrollo de las obras. Y el planteamiento es que en el curso 27-28 el colegio ya esté abierto, va a muy buen ritmo. ¿En 2027? El curso 27-28 ya esté 28, operativo. Vale. En los plazos que teníamos va a muy buen ritmo y yo satisfecho cómo está desarrollándose este colegio que es el primer colegio en la isla que se hace vía convenio y hemos nosotros sacado licitación y estamos llevando el desarrollo del colegio. Isidro, antes de entrar ya en materia de San Bartolomé, pero sí estoy preguntando a todo el mundo, a todos los invitados que van pasando por Café de Periodistas, precisamente, sobre todo si son del Partido Socialista, pues la situación, que me imagino que no es nada cómoda, no es un buen plato, decía el alcalde Daría el lunes aquí, donde usted está sentado, que también socialista no es un buen plato, no es un plato de buen gusto, lo que está ocurriendo con el PSOE a nivel de España, pero sobre todo en Madrid, ¿no? En este caso, lo que a veces la gente un poco lo que extraña es que el PSOE pues mantenga una actitud de incredulidad de todo lo que está ocurriendo, incluso de crítica a los poderes judiciales. En este sentido, en fin, cada uno es libre de pensar lo que quiera, hasta bueno estaría, pero ¿no parece que son tantas cosas las que están ocurriendo como para echar toda la culpa al otro? Bueno, cogiendo el símil que hace el alcalde de Aría, el compañero Alfredo Villalba, no es un plato en gusto ni un plato en el que me gustaría estar comiendo a mí. Es decir, verme envuelto en una situación de esta por alguien cercano, no por mí, porque yo tengo mi conciencia muy tranquilo, sino por alguien cercano. Y al final, dentro del Partido Socialista, lo que está ocurriendo con el expresidente, pues a alguien cercano, porque ha sido el presidente de este país y está dentro del Partido Socialista, al cual yo represento. Y además tiene una conexión también con Lanzarote muy importante, ¿no? Y una conexión con Lanzarote es público y notorio. Tiene una de sus residencias aquí, pasa mucho tiempo aquí. No es menos cierto que durante mucho tiempo pues, la imagen era una imagen normal de un expresidente que sigue con las directrices del partido. Entre la izquierda era una imagen muy buena. Y yo confío en que se seguirá haciendo cuando esto se esclarezca, pero es verdad que hay ciertas dudas de lo que se está publicando y que no es plato de buen gusto y que dentro de todo, bueno, si hace un análisis de los informes y demás, hay algunos agujeros ahí que no se sabe, como por ejemplo que si había fondos para el presidente de la CEPI no estaba nombrado,
hay algunas cosas y otras que se irán... Benjamín Perdomo decía el otro día aquí en el debate que él esperaba y confiaba en la inocencia del señor José Luis Zapatero, Hombre, pero que él no ponía la mano en el fuego por nadie. la presunción de inocencia siempre existe. Evidentemente no se puede poner la mano en el fuego por nadie porque no sabemos lo que pasa de puertas para adentro. Es verdad que es una imagen que no es cómoda, sí, ni que es una imagen buena para la democracia en sí. Y simplemente, bueno, pregunto, porque si no voy a monopolizar. Sobre este tema nada más, alcalde, que es que, por ejemplo, ayer Sánchez decía que la legislatura son 4 años y que el interés nacional está, el interés general, perdón, está en mantener ese plazo y no convocar a elecciones. Lo que pasa es que hay encuestas ya que dicen que la mayoría, incluso en el propio PSOE, que creen que lo más lógico en este momento sería convocar elecciones, adelantarlas, ¿no? Incluso ya los socios, hoy el PNV ya ha dicho que es lo mejor, lo está diciendo Coalición Canaria, mucho. ¿Usted cree que, se lo digo sobre todo porque en el momento en el que estamos, esto puede afectar a aquellos cargos socialistas en comunidades autónomas, en ayuntamientos... Algo que se llama la tropa, que dice la tropa, efectivamente. ¿Cree usted que le puede afectar, por ejemplo, a usted electoralmente en el ayuntamiento? Es una pena que esté saliendo todo este tipo de información, que esté saliendo tantas investigaciones judiciales, porque no es menos cierto que la política que se ha desarrollado en España durante estos años ha sido muy positiva como escudo social. Se han conseguido un crecimiento de la economía como nunca se había conseguido, una afiliación a la seguridad social como nunca se había conseguido, y muchas medidas que han mejorado en la calidad de vida. El salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional ha sido con este gobierno, es decir, se ha llevado a cabo unas políticas progresistas en este país que ha beneficiado a los ciudadanos y a las ciudadanas, que puede afectar, siempre afectan cosas en el día a día de la política, aunque no sean personalmente tuyas, es decir, yo como alcalde de San Bartolomé no tengo nada que ver con esto. Sí, pero el ciudadano tiene que tener una preocupación de el ciudadano pues al final termina por englobarte dentro de todo, de un partido al cual represento, que pueda afectar. No descarto que pueda afectar, pero yo estoy muy tranquilo con el trabajo que estamos desarrollando en San Bartolomé y con el trabajo que está siendo valorado por los vecinos y vecinas de San Bartolomé, porque en el día a día estoy en la calle. Anoche fui a ver el campo de fútbol, un partido juvenil, en San Bartolomé del Dice, que habían, no sé, 1000 personas viendo un partido juvenil, y yo siento agasajo y me siento muy cómodo con los vecinos y las vecinas, que no todo el mundo estará a gusto, pero que esto puede afectar, posiblemente puede afectar. Tomás, si quieres alguna pregunta sobre este tema. De esta cuestión, la verdad que no, si... No, yo simplemente, simplemente era para aprovechar, creo que es un corte de 30 segundos, precisamente de lo que decía Valentín, en este caso del que es un líder del PNV, el señor Aitor Esteban, que creo que hoy por la mañana tenía un acto en el País Vasco y dio declaraciones a los medios de comunicación y un poco instaba a lo que estaba comentando tú, Valentín, a que ya la legislatura estaba agotada y que debería de celebrarse elecciones. Parece que de un examen objetivo, general, desapasionado de la situación, lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, no lo contemplamos, una moción de censura. Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todo y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional a nivel del Estado. Simplemente la pregunta, ¿usted cree que viendo lo que está cayendo debería el Partido Socialista poder decir, mire, dentro de 3-4 meses después del verano se convocarán elecciones? Hombre, yo entiendo que siendo el PNV uno de los socios que mantiene el gobierno, que hay algunas voces críticas y que esto puede llevar a que legislativamente no se saque nada, no se apruebe los presupuestos. Yo no soy quien toma esas decisiones, pero si no tienes un colchón del número de votos suficiente para mantener un parlamento o un Congreso de los Diputados, entiendo que deberían tomar decisiones para la gobernabilidad. No quiere decir que no salga algo ahora que diga esto es un montaje y los socios de gobierno continúan adelante.
Por cierto, me está escribiendo otro alcalde ahora que está viendo la tertulia y dice que no nombramos antes a Tinajo. Bueno, es efectiva por los actos del Día Canaria. Tinajo hay que reconocer que fue de los primeros municipios que apostó por el Día de Canarias, cuando todavía no se hacía mucho en el resto, pero es verdad, pero no nombramos todo porque sí se nombra en el caso de la noticia, don Jesús Machín, digo por si no está viendo. Tomás, ya en Los Dolores, me imagino. O sea, en la Plaza de Dolores. Que... La Plaza de los Dolores hace esto. Yo he ido. Yo he ido también y ha cogido mucha fama porque gente incluso hasta de mi instituto y chicos jóvenes que son de barrio de Arrecife y me están diciendo de ir para Los Dolores, o sea que debe estar bueno aquello. No me yo he ido un par de años. Cambiando de tema, alcalde, leía, pues no sé si fue ayer o antes de ayer, esta semana leía que el Ayuntamiento de San Bartolomé se plantea, o no sé si lo han hecho ya, ir a los tribunales en contra del Cabildo de Lanzarote por la eliminación de los fondos de cooperación municipal. Esto de los tribunales a mí me llama la atención porque no sabía que fuese, o sea, otra cosa es que tenga lógica, se tiene lógica que un cabildo, que además una de las funciones es esa, la de ayudar a los ayuntamientos en muchas cosas, pero también en la financiación de ciertos proyectos, pues apoye, ¿no? Pues esos proyectos, que es lo que siempre ha sido, para que la gente sepa, son fondos del cabildo que van a construir un parque o a hacer peatonal una calle o todo esto. Pero tanto como para llevarlo a los juzgados, o sea, es obligatorio, legalmente tiene la obligación el Cabildo de Lanzarote de llevar a cabo ese tipo de actuaciones. Sí, hay dos preceptos legales que hay que cumplir, que es los artículos del 30 al 34, la ley del texto refundido de haciendas locales y el artículo 14 de la ley de la 2015, la ley de cabildos, en las que obligan a los cabildos a poner sobre la mesa los planes de cooperación anualmente. Y le pongo un ejemplo. Hay dos sentencias que tengo sobre la mano, que me ha hecho llegar en mi equipo jurídico, y una es de aquí cerquita, del Ayuntamiento de Valverde, le gana al Cabildo del Hierro en el año 2016 por el incumplimiento de los planes de cooperación. Y aquí ha habido dos cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Una es que los planes de cooperación del 2023 son retirados al Ayuntamiento de San Bartolomé por un acuerdo que cerré yo con Domingo Ceja, en el que por la calle Arrecife, que tiene un proyecto que se va a empezar a ejecutar ahora el día 4 de julio, me dijo, oye, vamos a pasar la tubería. Y le dije, vamos a pasar la tubería del agua porque es la que más pérdidas tiene de Lanzarote. Entonces me dijo que sí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me llega un informe solicitando el reembolso del plan de cooperación del 23, puesto que no había ejecutado la obra, cuando fue un acuerdo con él. Y ya lo del 2025 es incumplimiento total de la ley. Cumplimiento total. No me enteré de eso. O sea, lo de la tubería, usted habla con un consejero para... En el año 23, yo tengo fondos del plan de cooperación del 23. Yo le digo, Domingo, vamos a abrir en Canal la calle, aprovechamos y metemos la tubería. No te preocupes que lo hacemos así. ¿Con los fondos de cooperación? De los planes de cooperación. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en el año, en el 25... Les piden ese dinero que ustedes se habían gastado y que creían que era de los fondos. Porque no habíamos ejecutado la obra en un acuerdo con él. Y en el 25 ni siquiera ponen los planes de cooperaciones a disposición de los ayuntamientos. Y eso es lo que no puede ser. Y yo no es que voy en contra del Cabildo. Voy a luchar por los intereses y los beneficios de los vecinos y vecinas de San Bartolomé. Ya lo hicimos con los planes, los fondos FEDECAN, donde nos quitaron $500,000 de euros de manera unilateral y el juzgado nos dio la razón. Y en esto nos darán la razón seguramente. ¿Y qué justificación para unos y para otros fondos? Porque los FEDECAN es dinero que el gobierno de Canarias transfiere a los cabildos y que es que lo ejecutaban ellos directamente, en el caso del FEDECAN. El fondo FEDECAN, aunque el dinero se transfiere al cabildo, el 40% de los ayuntamientos, que es muy importante. Estamos trabajando ahora nuevamente en el nuevo plan, en los fondos FEDECAN, y que les habla va a exigir que el 40% que le toca de los fondos FEDECAN vayan directamente al Ayuntamiento de San Bartolomé. En aquel momento se acordó que fuesen al Cabildo, pero yo, por ejemplo, del FEDECAN, en esta legislatura he visto 0 euros. ¿0 euros a San Bartolomé? Sí. ¿Y por qué? Porque el FEDECAN era un fondo que se recaudaba, ¿no? Que del antiguo extinto ITE. Sí, un impuesto el fondo FEDECAN, ¿por qué ha recibido 0 euros? Pregúntele usted al presidente del Cabildo de Lanzarote. ¿Pero no ha recibido en este año 2026 o en 2025? Ni 23, ni 24, ni 25, ni 26. ¿Del FEDECAN? 0 euros. Pero bueno, alguna razón debe tener. ¿Te ha presentado proyectos? Porque eso se tiene que presentar proyectos, tiene que pagar usted una parte. Pregúntele usted a don Osvaldo Betancor por qué no le da esos fondos al ayuntamiento. Y yo recuerdo aquí, alcalde, que usted dijo una vez que estaba dispuesto incluso a que los fondos del FEDECAN que vienen para San Bartolomé se destinen para el tema del agua. Claro. Entonces no había fondos que destinar. Y lo vuelvo a decir.
los fondos que les corresponde al municipio de San Bartolomé por el FEDECAN que no nos han dado, que lo destinen íntegramente al agua. Lo firmo mañana. No, es que yo pensé que cuando lo afirmó era porque sí que había No, porque recibido. cuando lo afirmé, que fue en diciembre del 23, cuando lo afirmé, que fue en diciembre del 23, pensé que nos iban a dar fondos. Al Ayuntamiento de San Bartolomé, y lo demuestro, con papeles, no hemos recibido ni un solo euro del Fondo FEDECAN en esta legislatura. Y ahora los fondos municipales son cerca de 800.000, ¿no? Creo que 700 y pico mil euros, ¿no? ¿El qué? Los fondos municipales, sí. El nuevo plan de cooperación que han aprobado en este año son cerca de 800.000 euros los que nos corresponden. ¿Porque han presentado ustedes un proyecto o eso como? No, el plan de cooperación te transfiere el dinero, tú tienes el y proyecto. tú lo aplicas de después. FEDECAN, al revés, FEDECAN presenta el proyecto y ese proyecto Vale. te lo financian ellos. Vale. Pero no me han financiado, a mí no, a los vecinos y vecinas de San Bartolomé no le han financiado el Cabildo Insular de Lanzarote ni un solo proyecto. Ayer creo que usted recibía, igual que todos los alcaldes, si no me equivoco, recibían el informe del Consejo Consultivo de Canarias en torno a la resolución del contrato de Canal Gestión. ¿Lo ha podido leer? Sí, lo recibía, se lo pasé a la parte jurídica del ayuntamiento, lo leían, me daban, yo lo leí, Sí. pero se lo pasé a los juristas del ayuntamiento y me dijo que el informe, a pesar de no ser vinculante, es un buen informe y basado en materia jurídica y que cree que... Es decir, que da tranquilidad a los alcaldes, o por lo menos a usted, a la hora de tener que votar ese acuerdo. Pero si ya cuando votamos el inicio del expediente de la rescisión del contrato, votamos aún con esas amenazas veladas de Canal Gestión, que días antes mandó una nota de prensa, ahora manda Sigue otra. mandando. Y nosotros, yo voté a favor del inicio del expediente de la rescisión del contrato porque es coherente. Cuando hablo de coherencia es de que tener la información y seguir para adelante. Jurídicamente me dice mi equipo jurídico que todo ok, pero no nos olvidemos que no hace falta que todos votemos para que salga adelante porque el presidente del Cabildo tiene el 60% del consorcio. Y sobre este tema ante la inminencia, parece, de la rescisión del contrato, ¿está claro el modelo alternativo? O sea, ¿con qué fórmula? ¿Una empresa pública? O sea, la fórmula en la que se va a gestionar el agua a partir de ahora. Yo no lo tengo claro, Tomás, pero el presidente sí manifestó en una rueda de prensa que será en manos públicas. Pero me imagino que tendrán que hablarlo con ustedes, pues yo qué sé, hasta para el logo, yo qué sé, son parte de la para la estructura. Lo dice en una rueda de prensa posterior a haber tenido una asamblea. Con nosotros no hablan, tienen el 60%, las decisiones son únicas y exclusivamente del 60% del Cabildo. No, pero ya eso lo cambiaron los estatutos, alcalde, cambiaron los estatutos del consorcio. O sea, para que salga, se cambiaron en función de la población de cada uno de los ayuntamientos. Y para que algo salga adelante, como mínimo, tiene que tener el apoyo de un ayuntamiento más. Sí, pero ya no es el Cabildo. Alguno, ¿no? 60% y más ayuntamiento. Más un ayuntamiento. Lo que está claro es que con esto del agua lo que ha pasado es que nos hemos enterado los consorciados en ciertas ocasiones de información a través de notas de prensa o ruedas de prensa. Ojo, con todos los bandazos que se ha dado, desde aquellos 90 millones que iban a invertir, desde que iban a llegar a un acuerdo, que ahora los echamos, que ha sido esto un disparate. Y el mayor problema, ¿sabes cuál es, Valentín? Que el fin de semana pasado, sábado y domingo, no paró de sonarme el teléfono porque los vecinos y vecinas de San Bartolomé estaban sin agua. Y del resto de días, Montaña Blanca, 12 días sin agua. Y nosotros hablando de resolver un contrato. La gente lo que quiere es agua. La gente lo que quiere es agua. Sí, pero algunos creen que para que haya agua hay que resolver el contrato, otros en cambio Que creen lo peor que no. es eso. Lo peor es eso. Que se va a resolver el contrato y van a seguir los problemas de agua. Eso es lo que Pero queremos, bueno, queremos todos, pero creemos que la situación, yo que he sido en este tema, echar toda la culpa a Canalización me parece que es exagerado, pero sí ha habido un deterioro en los últimos años evidente del servicio y por lo tanto no se podía mantener esta situación. Pero es que además... Porque usted bien dice, porque yo padezco los cortes de agua, yo vivo en Tailla y los padezco. Los padecemos La todos. semana pasada lo padecí A no ser que en 3 días, a no ser de que 7 viva- a 3 días. Pero hay que decir una cosa, quiero decir, Canal Gestión no es la misma antes de que se anunció el inicio del procedimiento que ahora. Es decir, y no habla de que el consorcio no invierte, resulta que hay 5.000 membranas
de osmosis inversa, para ponerlas en los módulos, esos, en los tubitos que tienen las desaladoras. En los bastidores. En los bastidores, exactamente. Que son costaron 2 millones de una subvención del Gobierno de Canarias por la emergencia hídrica. Y es que se niegan a ponerla, y eso aumentaría entre un 10 y un 15%. Un 10% son 9.000 metros cúbicos. Ni han arreglado, esa es una. Ni han arreglado las dos desaladoras. Y la Lanzarote 5 tuvieron que ser los trabajadores los que dijeron, oye, vamos a meternos hasta aquí, porque la dirección de Canal tampoco estaba por la labor. Dicen que en el comunicado dicen que si me permite, con lo de las membranas, que por eso hablo de los bandazos que se han dado con el agua, busque la nota de prensa en la que se instalan 4.000 membranas para el agua, y es el gerente actual quien tiene que reconocer que no está instalada. Pero no la nota de prensa no decía se instalan, la nota de prensa decía se adquieren 5.000 membranas y hay que instalarlas, claro. Iban a instalarla, claro. Lo iban a instalar porque era lo lógico. El tema del agua. Pero bueno, yo como el problema del agua, y lo he hablado aquí con otros alcaldes, y todo el mundo al final coincide que esto, venga quien venga, es un problema que se tiene que resolver entre todos, porque es un problema estructural de la isla de Lanzarote. Y que no se va a resolver ni ahora, ni en 4 años, ni en 8. Pero sí es verdad que se puede empezar a poner las bases para que mejore. Eso es lo que yo espero que ocurra a partir de que lo coja la empresa pública, porque parece que la coge la empresa pública y ya todo se resuelve. Y eso no va a ser así. Y otra cosa que hablábamos antes también, que no sé qué opinas, alcalde, que el informe del consultivo, a ser hecho por juristas, también puede tener un efecto cuando estemos ya en el campo de lo judicial, porque seguro que Canal Gestión va a ir, porque querrá, quiero decir que ese respaldo será bueno. Que va a ir, lo tengo seguro. Lo tengo seguro. Bueno, ¿cómo van las obras de la Plaza Santa Elena, alcalde? Pues muy bien, Playa Honda. Muy bien. Estuve ayer precisamente allí, ya pues está prácticamente levantado la mitad del edificio, ya tienen las columnas, está a un avance muy bueno, y también creo que cumplamos con los plazos que se establecieron, que para mediados del 27 estarían pues esas 108 plazas de aparcamiento, más toda la estructura que está generada alrededor para las nuevas bibliotecas, para el ocio, para la cultura, y estamos muy satisfechos. Destacar que es la mayor obra pública que se ha hecho en la historia del municipio de San Bartolomé con fondos 100% municipales. 100%. ¿Y cuánto fue? 6 millones de euros. 6 millones, increíble. 6 millones de euros con fondos 100% municipales que estamos ejecutando. Una apuesta total por parte del ayuntamiento en esa obra, ¿no? Es una apuesta total porque teníamos unas infraestructuras del año 90 y principios de los 90 para dar cobertura a una población de 3.000 habitantes aproximadamente, y 35 años después pues estamos en 12.000 habitantes y no teníamos las estructuras, teníamos un centro cívico que se quedaba obsoleto, y lo que hemos hecho es apostar porque esos 12.000 personas que viven en Playa Honda tengan los mejores recursos, bibliotecas, salas de exposiciones, para los colectivos culturales, sociales y deportivos que no tienen pues sus locales. Hay 18, si no me equivoco, locales que serán designados a asociaciones para que desarrolle su actividad, y estamos muy satisfechos con esa obra. Es una apuesta demasiado valiente, como dice. Sí. Pero yo creía que eran 2 o 3 millones, pero 6 millones. Claro, pero porque no es la plaza solo. No, es más. O sea, lo que tú estás diciendo, que hay unas instalaciones anexas, o sea, ¿no? hay una... yo siempre he pasado por ahí y hay gente bailando, pero que eso es pequeñito. Me imagino que ese espacio... No, pero es un espacio grande. Sí, lo que había era un espacio pequeño que tenía... Gente bailando, digo, porque yo he pasado, pero habrá actividades de diferentes tipos. Me tocó la zumba, pero vamos. Hay muchas actividades, hay actividades físico-deportivas, mucho taller de artesanía, de pintura, y todo eso, pues al final tenían que hacerse en caja de bolillos para poder hacerlo. Y lo que hemos hecho ahora es aprovechar también, levantar la plaza entero y hacer 108 plazas de aparcamiento subterráneo, más un edificio de usos múltiples, que es un proyecto, es un macroproyecto para un ayuntamiento como San Bartolomé, y aquí lo quiero entrelazar con lo del macroproyecto del Centro de Salud de Playa Honda, que decía Don Osvaldo. Que al final, ¿qué? Va igual de bien, ¿no? Va igual de mal, va igual de mal. Al final, ¿qué? Pues mira, pues... Pero al final le han pedido el terreno, no le han pedido el terreno... Pero es que están engañando a la gente. A ver, pues diga usted lo que... Están engañando a la gente. El suelo está cedido a la Consejería de Sanidad, aceptado por la actual Consejería, y ahora están argumentando que el suelo no es el que no es apto. Es que el 24 de abril del 2024, la consejera del Gobierno de Canarias es la misma que ahora, y es la que acepta el suelo. Y ahora hablan de otras ubicaciones. Y don Osvaldo Betancor en el Parlamento, es que un día voy a venir, Jorge, y le voy a pasar el corte, pero bueno, está en el Parcán, en la página cuando Osvaldo dice en el Parlamento de Canarias, es que es un macroproyecto de 7,2 millones de euros. Eso no lo puede decir un presidente del Cabildo.
en su condición de parlamentario. Porque en La Oliva, el 7 de mayo del 2026, arrancaron las obras de un centro de salud de 10 millones de euros. Que no digan del suelo, porque el suelo está cedido. Y tengo todos los documentos de aceptación del suelo. No, lo que yo tengo entendido, y no es, usted lo corregirá, es que la consejería le ha dicho que sí, que allí donde si usted elige ese suelo, ahí se hará. Pero no se va a hacer el proyecto inicialmente que ustedes hicieron, porque dice que eso no tiene nada que ver con el centro de salud, que ustedes han puesto ahí un montón de metros relacionados para aparcamiento que no son necesarios. Pero es que esto viene derivado de un plan funcional del año 21, que yo no he hecho nada, yo no me he inventado nada. El plan funcional del año 21 pedía suelo para una construcción de un centro de salud de 3.500. ¿Pero el proyecto quién lo hizo, ese proyecto? Ellos. El gobierno de Canarias, la consejería. Con aparcamiento, con que todo. Nosotros lo que hicimos fue cederle el suelo y aprobar vía decreto, además que tengo la documentación en el coche, porque la llevo conmigo y no la bajé. Y además hay un decreto que dice, una vez aprobado el informe técnico y jurídico, puede usted empezar las obras de cuando quiera. Y ahora están con la justificación de que si otro suelo, y quiero agradecer públicamente a la movilización ciudadana que se está desarrollando en Playa Honda con la recogida de firmas. Manifestación ciudadana voluntaria que ha recogido más de 2.000 firmas para que se construya el centro de salud de Playa Honda, porque lo que están haciendo es engañar a la gente. Además, Osvaldo Betancourt va a una reunión en Playa Honda a traer suelos alternativos cuando él es conocedor que el suelo está cedido. Lo hemos hablado aquí, en esta casa, en el hotel que está detrás. No, lo que pasa es que yo he visto distintas versiones por parte del centro de médicos y tal, que dicen que, hombre, que mejor es sacar del centro, sacar los centros de, valga la redundancia, los centros sanitarios. ¿Por qué? Porque hay más complicaciones para llegar y tal. Pero en fin, Jorge, son versiones diferentes. El argumentario se desmonta muy clarito, muy clarito. El centro de salud o el consultorio médico actual está a menos de 100 metros del nuevo. A menos de 100 metros. Y el suelo no lo decido yo, que vienen los técnicos de la consejería, no los políticos, los técnicos, y dice, este suelo es apto. Y nosotros iniciamos todo el expediente, y el 24 de abril del 2024 acepta el suelo la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias. Y Osvaldo Betancourt se va al Parlamento a empezar a tergiversar. Usted recordará unas imágenes, yo fui al Parlamento con Marlene, la compañera de urbanismo, cuando se le iba a hacer una pregunta. Bueno, eso fue un bochorno. Pero es que a posterior hace una declaración que son más flagrantes todavía, que habla de macroproyectos, que yo no hago los proyectos. Bueno, en cualquier caso, aquí el responsable de la área de salud, Erasmo García, decía que ese centro se va a construir por parte, se va a construir, lo que no nos digo es si va a ser el que usted quiere o otro que ellos tienen pensado. Y es más, también quiero que sea la ampliación de Playa Blanca, la ampliación de 24 horas de Mala, que salga la ampliación. Claro, pero los recursos son finitos. Usted también, usted es alcalde, también le gustaría hacer muchas cosas con su dinero y no tiene. La ampliación de Costa Teguise y uno que es muy importante para mí, que cedan el suelo para Argana, lo que nosotros ya hicimos, que es ceder el suelo y está el proyecto. Bueno, en cualquier caso, yo creo que Playa Honda y San Bartolomé tiene razón, que hace años que yo creo que ese centro tendría que haber estado ya construido, hace años. Es del año 91. Porque las necesidades son así. Ahora, yo lo que no sé es si los recursos no se puede, oiga, pues se opta por si no se puede hacer aparcamiento, pues que no se hagan, pero que se haga Jorge, el centro. ¿Qué diferencia hay entre La Oliva, un centro de salud de 10 millones de euros, y voy a no hablar de San Bartolomé, y Lanzarote, un centro de salud de 7,2 millones de euros? No, si yo ¿Qué diferencia hay? En eso que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 25 hay 11,3 millones de euros, 11,3 millones de euros. Lo que dicen ellos, para hacer alcalde, es que, el vial que por de acceso al hospital de por la desgracia falta mucho dinero para Lanzarote, el centro de salud. Que inviertan los 1.300. Entonces todo no se lo puede llevar Playa Honda, eso es lo que ellos dicen o de récord. Porque si se lo lleva todo Playa Honda, pues entonces tendremos Argana sin nada, tendremos Playa Blanca sin nada, tendremos Puerto del Carmen sin nada. Pero ¿qué diferencia hay en La Oliva, 10 millones de euros y nosotros? ¿O es que los majoreros son más reivindicativos con nosotros? Yo felicito a Mario Cabrera cada vez que lo veo. Digo, chapó, porque en el Parlamento vas a defender a tu tierra. Alcalde, le iba a preguntar por la vivienda vacía, que la oposición dice que hay en 1.200 viviendas. ¿Hay tantas viviendas vacías hay en Playa Honda? En San Bartolomé. Permítame que haga un simple análisis de la realidad. El municipio de San Bartolomé tiene alrededor de 7.800 viviendas. 7.800 viviendas, porque cuando hago una carta de difusión, buzoneo las casas y son 7.800 viviendas.
se habla de 1.500 viviendas vacías. Estaríamos hablando aproximadamente del 20% de las viviendas del municipio. El 20% de las viviendas del municipio, 1.500 viviendas, lo hablaba el otro día en la cafetería tomándome un té, café nuevo, tomándome un té, que me decía un vecino, yo tengo que tener alguna vivienda vacía. Tengo que tener alguna vivienda vacía porque si hay 1.500... Es decir, qué mentira. Creo que cae por su propio peso. Si solamente con conocer... No, digo, esto se saca la colación porque como hay falta de vivienda... pues... es una noticia para poner el foco ahí, que no entiendo, es su política, pero las mentiras tienen las patitas muy cortas. Mire, yo le pongo un ejemplo. No, de todas maneras, si están vacías tampoco es culpa tuya. No, pero le pongo un ejemplo. Es que hay municipios que sí puede que tengan, viéndolo así por encima, cuando lo pasea... Lanzarote, Arrecife tiene por eso, muchas casas vacías, pero porque son vías el centro está lleno de casas vacías. Pero mira, yo le pongo un ejemplo y sería un sondeo a pie de calle muy breve. Vamos a la calle Pescante, sacamos un vecino, la calle Pescante es una calle de Playa Honda relativamente grande, que me diga cuántas viviendas vacías hay. Vamos a la calle Guadarfía en San Bartolomé, vamos a la calle no sé qué en Montaña Blanca, y que me diga él cuántas casas vacías conoce en su entorno. Alcalde, pues será otro día cuando tendremos la respuesta, porque hoy ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias. De traer a todos los vecinos, a ver quién conoce y a quién no conoce. Muchas gracias, y lo único que traslado es que vamos a seguir luchando y peleando porque Playa Honda tenga una sanidad digna y liberemos el centro de salud de Titerroy, que es el que se ve afectado por los 12.000 habitantes de Playa Honda. Que son los que ahora van, ¿no? De Playa Honda tienen que ir como centro de referencia, ¿no? Efectivamente. Es decir, con razón, pues a mí me toca Titerroy, así. Claro. Así tengo que estar una semana para que me entiendan. No creo, Omar, que esté usted confirmando que Titerroy está saturado. Sí, lo está. Valentín, y disculpa la ironía. Saludos. Muchas gracias por estar aquí y nosotros volvemos mañana y no es una amenaza, a la misma hora. Buenas tardes.